Gracias a todos por vuestra asistencia, a Fátima por la organización del evento y a Diego, yo es que a Diego no le puedo decir que, que no a nada, ¿no? Porque siempre te recompensa con su amistad y hay mil maneras de que te compense con cualquier cosa que te pida, ¿verdad? Yo voy a empezar, vamos a hablar hoy de pensamiento de diseño. Pensamiento de diseño ya está bastante rodado, pero en este periodo de tiempo que tenemos, de hora y media, voy a dar una panorámica general. Ahora veréis que ahora pondré mi correo electrónico y está puesto ahí a propósito para que cualquier duda, cualquier ampliación, cualquier ejemplo, referencia que pudierais tener, estaría encantado, no, encantadísimo. Porque al final nuestro trabajo como voluntarios de SECOT es tratar de aportar, ¿no? De que sea útil lo que estamos haciendo, pues a gente buena que está haciendo cosas buenas, ¿no? Pueda ser nuestro caso. Entonces, que eso lo tengáis. A lo largo de la intervención, como yo no voy a ver seguramente, si hay alguna petición, alguna pregunta, por favor, por parte de los organizadores, si me podéis interrumpir y tratamos de solventar, ¿vale? Entonces, pues lo dicho, buenos días y vamos a empezar. A ver si... Bueno, Design Thinking, como decía, es muy amplio y lo que trato es de que de hacer un enfoque para emprendedores, ¿eh? Esto, hay un cierto, digamos, sesgo hacia este tema de emprendedores. Aquí está mi correo electrónico, como comentaba. ¿Esto lo conocéis? Seguro que sí, ¿no? Sabéis que es una máquina que hace en los hospitales, hace imágenes interiores, es una resonancia magnética y que ha ayudado a curar y a salvar vidas, ¿no? Es una máquina potentísima, ¿no? Pero, ¿qué ocurre cuando esta máquina la tenemos que utilizar, que tecnológicamente es una maravilla, la tenemos que utilizar con niños, ¿no? Pues porque se convierte en una experiencia aterradora, ¿no? O sea, si la habéis usado o habéis tenido que estar como pacientes dentro, sabéis que empieza a hacer ruido, ta, 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 pum, 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 ta, 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 algo así, ¿no? Y para los chicos es imposible de mantener ahí, sufren, ¿no? Primero los niños sufren. Y segundo, como consecuencia, la inmensa mayoría de los niños necesitan sedación. Claro, esto ya desde el punto del hospital dice, oye, también, aparte de que los niños sufran, dice, esto me está bajando la productividad de un equipo muy caro que además podría estar utilizándose para sanar o, en otros enfermos, no ya en rentabilidad, digamos, puramente económica. Entonces, esto queda así. Entonces, aquí ya se nos presenta un problema. Y yo pongo ya la primera pregunta para que vayáis pensando, mientras que yo ahora sigo con la introducción. ¿Cómo se os ocurre que podríamos abordar este tema? Unos usuarios finales que sufren y, digamos, una empresa, llamándole al hospital empresa, que pierde rentabilidad. ¿Cómo lo podríamos abordar? Bueno, yo ya aprovecho mientras que estáis pensando, por si alguno está con el café. Mientras que estáis pensando, yo, bueno, SECO ya lo conocéis, sabéis que trabajamos para fomentar el empleo y el espíritu emprendedor y que tenemos una escuela y que dentro de esa escuela hay talleres como este de pensamiento de diseño que venimos realizando. Está aquí yo con el cursor, me voy viniendo para acá, que venimos realizando desde hace ya pues, bastantes años, ¿no? Y yo cada día me gusta más porque se aprende muchísimo y hay muchísimas cosas que ahora mismo estamos trabajando en el área de emprendimiento que muchas veces sin saberlo provienen del design thinking, ¿no? Digamos, de la metodología de design. Por darle un marco al pensamiento de diseño, como sabéis, bueno, pues el pensamiento de diseño nos abre un mundo de oportunidades. Yo me adelanto a lo que voy a decir luego, pero decir pensamiento de diseño, design thinking, en el siglo XXI es decir innovación, fundamentalmente, ¿no? Y eso ahora mismo es una necesidad en cantidad de campos, ¿no? Entonces nos abre un mundo entero de oportunidades.
en el mundo de las grandes empresas esto es obvio, ¿no? Difícilmente te encuentras una gran empresa que no, o bien en su área de marketing, de intraemprendimiento, de recursos humanos, no está trabajando con pensamiento de diseño. Por poner un ejemplo clásico, muy conocido, pero en fin, para situarlo en el de las empresas, probablemente conocéis que Airbnb, que era una plataforma, digamos, una cojo plataforma, ¿no? Estaba acelerada por la mejor aceleradora de Silicon Valley, habían hecho unas pruebas ahí en San Diego y California, y eso iba muy bien, y luego llegan a Nueva York y con todo su golpe de lo que esperaban que iba a ser un desarrollo exponencial, vieron que con la tecnología solo pues, no, se la pegaron. Se quedaron ahí estancados en que prácticamente semana tras semana no subían de esta cifra tan ridícula, ¿no? Y entonces, como dentro de su equipo tenían, dentro del equipo de fundadores, tenían personas que habían trabajado en pensamiento de diseño, pero no, vamos a darle el enfoque fundamentalmente en el usuario. ¿Cómo está viviendo el usuario el acceso a nuestra plataforma y posteriormente al hospedaje que tienen contratado? Y entonces, claro, ahí le cambiaron todo, ¿no? Desde la foto, la manera, y como veis aquí, todo lo que hicieron era como todo como muy amigable con los usuarios finales, ¿no? De recepción, no sé, de compañerismo, de facilitarle la vida, ¿no? Y ahí, con ese cambio que pasó, fijaros que algo tan sencillo como pasar de la tecnología puramente a la tecnología y las personas, ahí cambió ya la situación y les permitió despegar, porque su negocio no era la tecnología, su negocio era la confianza, ¿no? El negocio de la hospedería fundamentalmente es la confianza, no entro más. Pero bueno, y eso en la empresa, si os queda claro de que es de gran utilidad, pero bueno, y en el proceso de emprender. En el proceso de emprender, ¿qué pasa con el design thinking? Bueno, pues, digamos que muy frecuentemente al pensamiento de diseño se le liga con la primera etapa para el Lean Startup posterior y el desarrollo ágil, ¿no? Esto parece que son como tres primos que vienen de un mismo padre, que es el Lean Manufacturing o todo el movimiento de reducción de desperdicios, ¿no? Del movimiento. Y esto así es como se ve de forma general. Fijaros que lo que pudiéramos llamar fábricas de emprendimiento, como pueda ser Bricks for Billion, el pensamiento de diseño habitualmente lo colocan aquí, en la primera etapa de ideación. Bueno, esto es yo no estoy totalmente de acuerdo, es una simplificación, pero como todas las simplificaciones nos pueden ayudar. Yo, como sé que estoy hablando, o entiendo que estoy hablando bueno, a personas que estáis metidas también en el mundo del emprendimiento, por situarlo un poco, probablemente os suene Steve Blank. Steve Blank es, bueno, iba a decir el padre, no, el abuelo del Lean Startup, y tiene este librito que es un poquito la Biblia del emprendedor desde hace muchísimos años. Y él cómo lo veía el tema del pensamiento, pues para clarificarlo, para hacer una especie, entre comillas, ¿no? De taxonomía de rutas para emprender. Entonces, mira, en el siglo pasado, en los años 60, 70 del siglo pasado, se puso de moda a través de las escuelas de negocio lo que era el business plan, ¿no? Y entonces tú ibas ahí construyendo tu business plan, tus 100 páginas, tus 200 páginas siquiera, tu estudio financiero, empezaba ya a contratar gente, edificios y tal, y luego ya sacabas el producto para que lo compraran los clientes. Esto empezó a no ser realista y una fuente grande de fracasos cuando la vida se hizo como más compleja. Y ya en nuestro siglo aparecen, estoy tratando de resumir las ideas de Blanc, aparecen como dos grandes líneas que van enfocadas a lo mismo, que es, si esto generaba muchos riesgos de fracaso, ¿cómo podemos mitigar los riesgos de fracaso? Pues el Lean está lo que te viene a decir, primero construye, antes de meterte en obra, de contratar a nadie, construye un producto mínimo viable y lo llevas al mercado y lo validas, ¿vale? Eso es lo que dice, el design thinking, según Blanc, pues hace lo mismo. Esto de construir un producto que sea validado por el mercado,
pero en vez de partir de una visión, de una idea formidable de los fundadores, esto viene muy bien para los emprendimientos de base tecnológica, lo que parte es de las necesidades del cliente. Pero al final lo que te viene a decir es esto: no gastes un euro antes de validar tu modelo de negocio. Esto, y aquí lo veis, ¿no? Entonces, esto es un poco el enfoque. Ya digo, la simplificación en general, que el pensamiento de diseño nos viene muy bien para identificar una necesidad y dar una solución innovadora. Innovación, innovación, innovación. Es algo que vamos a ver muy repetido en el pensamiento de diseño, y de allá genero un modelo de negocio y un poco más o menos le deja ya el paso al Lean Startup y desarrollo de clientes, ¿no? Por decirlo de otra manera, aquí en rojo vemos que la etapa de innovación más cercana al espacio del cliente es propia del pensamiento de diseño, mientras que la etapa de gestión, que es ya el espacio del mercado, es la herramienta Lean Startup, pues puede ser más útil. Pero esto es una simplificación. Aquí, como esto, pues, el proceso de emprender es muy iterativo, hay que dar muchos saltos de arriba para abajo y tal, y entonces, bueno, como tal simplificación yo la... Bueno, esto es lo que vamos a tratar hoy, definir un poquito el pensamiento de diseño, el proceso de diseño. Haremos también una panorámica de estas 5 hexágonos que veis aquí como 5 etapas de un proceso, y trataremos de poner ejemplos del pensamiento de diseño en acción, ¿no? Entonces, bueno, partimos del campamento base y que nadie desde aquí pierda el hilo. Eso sería lo deseable, pero no, también es cierto que muchas veces pues, cuesta arrancar. Bueno, estábamos en el inicio con esta transparencia. Me imagino que os habrá dado tiempo a pensar en cómo solucionar esta situación que es, digamos, indeseada, al menos, tanto para pacientes como para el hospital. Y bueno, pues yo no voy a tener más en vilo. Esto, la propia gente que creó General Electric, esta hermosa máquina, pues lo que hizo, que también utilizó el pensamiento de diseño para esto, ¿no? Dice, oye, ¿y si yo convierto la resonancia, la convierto en una aventura de piratas? Y los niños ya vienen preparados para, digamos, han tenido en casa un folleto donde se les dan sus pegatinas, se les explica, dice, oye, mira, tienes que estar allí, van a pasar los piratas por encima en la cubierta y van a hacer mucho ruido, van a pasar pam, 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 pam. Tú no le hagas caso, tienes que estar quietecito, y cuando salgas de ahí te vas a poder llevar el tesoro, que si tú sales, entonces el tesoro se lo llevan los chicos, ¿no? Perdón, los piratas. Pues entonces, que con este enfoque, las acciones, digamos, milagrosamente, entre comillas, pues prácticamente llegan a cero. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pensáis que ha cambiado? Si es el mismo aparato, tenemos la misma aplicación, que es lo que hemos cambiado aquí. Pues seguro que estáis todos diciendo, claro, la experiencia de Sofía. Sofía estaba a gusto y no estaba sufriendo, no estaba bajo una situación de terror, ¿no? Y ya por experiencia decimos eso, ¿no? Las expectativas que tienes, cómo lo usas, la vivencia del de los clientes finales con tu producto, y también las emociones, ¿no? Esto es lo que verdaderamente ha introducido el pensamiento de diseño. ¿Y qué te viene a decir al final? La experiencia del usuario es fundamental. Si no tienes una buena experiencia, pues tampoco probablemente tengas un buen negocio. Al final tus usuarios, y más en un emprendimiento, se tienen que convertir en tus embajadores para que puedas generar tracción y traer más y más y más clientes, que muchas veces pues cuando empiezan pues no tienen medios para hacer, ¿no? Al final de todo, pues, lo que queremos es una empresa que el cliente quiera que exista, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hizo mal General Electric, o qué, por qué tuvo que cambiar esto? ¿Qué es lo que aprendió? Pues había hecho algo, como decir, era como tecnología, que lo que se hacía, no es que fuera distinto, es lo que se hacía de forma rutinaria en el siglo pasado. Tenían una tecnología formidable y eso se convertía en un buen negocio, ¿no? Pero no tuvieron en cuenta inicialmente que también tenía que ser deseable por experiencia de usuario. Era aquí lo que nos dice el Steve Jobs. Bueno, lo que veis antes eran mis palabras,
una traducción corta, pero él lo que viene a decir es que tienes que comenzar con la experiencia del cliente y de ahí ya trabaja hacia la tecnología y no al revés. El error inicial de General Electric es prestar más atención, ¿no? Como diría yo, más a los bolsillos del cliente que a la propia gente globalmente considerada, ¿no? Entonces, fijaros que Sofía tenía una necesidad médica importante, pues si no la máquina no valdría, pero adicionalmente también tenía una necesidad de sentirse segura, ¿no? Eso es lo que va a aportar. Entonces, el pensamiento de diseño aporta un cambio de visión, de mirada del mundo de los negocios importantísimo, que es este. Ya no estamos tan centrados en generar productos y luego llevarlos al mercado, sino de ver cuáles son las necesidades de las personas y en función de esas necesidades generamos productos que puedan satisfacer sus problemas o sus necesidades. Este sería el enfoque teniendo esto, vale la redundancia, el foco en las personas, ¿no? Entonces, seguro que ahora mismo hablamos la experiencia de cliente, la experiencia de usuario, ahora cualquier cosa, un viaje, el banco, ¿no? La experiencia de usuario. Pues cuando vemos esto, que sepáis que el origen de este enfoque apareció en el pensamiento de diseño y hoy en día está como esparcido. El design thinking se ha convertido muy transversal. Entonces, por decirlo en dos palabras, el design thinking es innovación, no, es la resolución de problemas complejos, si es una suma, una multiplicación o algo que se puede hacer a través de un algoritmo. No, para esto no es. Eso se puede hacer de otra manera. Pero cuando estamos abordando problemas complejos y requiere de imaginación, de cambio, de hacer las cosas de manera distinta, pues el design thinking nos aporta innovación. Es una metodología sencilla, barata, bonita, para generar innovación centrada en personas. Ya no estamos hablando tanto de consumidores, de pacientes, de alumnos, de accionistas, sino las personas a las que son después también clientes, usuarios, etcétera, ¿no? Esto es lo que nos... Y al final lo que, fijaros que es tan sencillo como esto, el design thinking empieza por aquí, ten algo que a tu usuario le ponga contento y luego mira a ver que sea factible y al mismo tiempo que se genere un negocio rentable. Si no tengo un negocio rentable, todo lo demás no me vale, ¿eh? Entonces tiene que ser la confluencia de estas tres cosas es lo que viene a ser el design thinking. ¿Que el design thinking es diferente de otras metodologías? No, si estamos abordando el mismo problema. Es una metodología específica, pero si os considero que estáis más o menos familiarizados con el lienzo de modelo de negocio, con el Canvas, ¿no? Pues esto, si veis, esto tiene tres partes, ¿no? Tres partes. Esta está más relacionada con los clientes, con los hierros, con la fabricación y con la viabilidad económica o la rentabilidad. Pues esto mismo es lo que te está ofreciendo el pensamiento de diseño, pero te dice además centrado en personas, ¿vale? Y empezando por aquí, claramente, ¿no? Esto lo he incorporado, sé que tenía muy poquito tiempo, pero es que me daba cosa no ponerlo. Para los que estáis asistiendo, no sé pues, si pudiera ser de interés, en la documentación que vais a recibir hay bastante más información, pero yo os reitero, estaría encantado de poder continuar si tenéis alguna petición o lo que fuera, de aportando, bueno, pues, o bibliografía o datos que ya nosotros tengamos, o referencias o lo que sea. Bueno, pues la verdad que el Design Thinking desde los primeros 2000 se ha hecho muy importante en la industria, en la escuela, temas de emprendimiento social, incluso en organizaciones, ¿qué diría yo? Puede ser hasta en el ejército, en Hacienda, en cantidad de historias e incluso en el propio desarrollo de personas, ¿no? Entonces, aquí veis una gráfica que las empresas que utilizan el Design Thinking tienen mejor rendimiento en bolsa. Es una manera de expresarlo. En la escuela también se utiliza bastante el pensamiento de diseño. ¿Para qué? Pues es como una manera de trabajar que está como muy enfocada a lo que se puede llamar las grandes competencias del siglo XXI, ¿no? Comunicación, pensamiento crítico, creatividad, colaboración. Cada una de estas partes se trabaja desde
desarrollo de proyectos de pensamiento de diseño. Y también muy rápidamente, también decir, oye, si esto vale para empresas, y oye, para tu propia vida te puede valer, o para ayudar a la orientación profesional de otros, pues, también. Y hay aquí grandes orientaciones que pudieran valer, ¿no? Una forma muy rápida de pasar una perspectiva muy rápida. ¿Y por qué ahora el design thinking? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues esto, como pasa con tantísimas cosas, que es una idea a la que ahora le está soplando el viento en las velas y va. Entonces, por resumir esto, decíamos, vivimos en una época de cambios, a diferencia, digamos, de los años 50 del siglo pasado, 70, vivimos cambios muy acelerados. Esos cambios, para no quedarte atrás, van a requerir y cada vez más innovación, es algo fundamental, y también a los emprendedores. Y al hablar de innovación, el pensamiento de diseño puede ser un marco, una metodología importante para tener en cuenta, ¿no? Por eso puedo considerar el pensamiento de diseño como un marco genérico para la innovación en el siglo XX. ¿Y cuáles son los elementos del design thinking? El design thinking podemos hablar que son como tres cosas, ¿no? De las tres vamos a tratar en esta breve charla de esta mañana. Por un lado, es un proceso que engaña, porque decimos, bueno, es esto, esto, pues de aquí pasamos aquí y aquí. Sí, sí, nos viene bien, tenemos que ir del punto A al punto B, de la idea al negocio, vale, sí. Pero luego entre uno y otro hay mucha iteración, ¿no? Estoy aquí prototipando y tengo que volver de nuevo a empatizar con el cliente porque no me salió la cosa bien. Entonces esto es como muy iterativo, no es un proceso lineal, ¿no? En definitiva, tal y como pensamos nosotros, ¿no? Este es el clásico, a seguir de alguna manera. Después tiene herramientas que son como técnicas de trabajo que nos facilitan trabajar en cada una de estas etapas del proceso. Y por último, el design thinking lo podemos considerar como una mentalidad, no sé cómo decir, un sumatorio de las actitudes, de los valores y de los comportamientos. De forma muy rápida, pasamos. El pensamiento de diseño en cuanto a proceso empieza con la etapa de empatizar. Nunca en el mundo de los negocios se había hablado de empatía. Estos son conceptos que venían de otras áreas del conocimiento humano, pero no precisamente del mundo de la economía y de la empresa, ¿no? Entonces, esto, claro, empatizar a veces choca, pero empatizar en definitiva es entender, comprender en las necesidades, el problema de tu cliente. El pensamiento de diseño vale para problemas muy abiertos. Es decir, ¿qué te iba a decir? La obesidad infantil. Bueno, estupendo, eso se puede abordar. La soledad no deseada, pues lo podemos abordar. Pero luego hay como temas mucho más concretos para emprendimientos también específicos, ¿no? Entonces, al hablar del foco en persona, en las personas, es considerar que el reto este genérico para ti se convierte en el desafío, el reto es el problema, la necesidad de tu cliente, es el arranque del pensamiento de diseño, ¿no? Entonces, a partir de aquí, de comprender bien a tu cliente, se trata de definir los problemas profundos, no los superficiales, y una vez que tengamos esto, pues idear soluciones, posibilidades de soluciones, cuanto más mejor. Y posteriormente en el prototipo es hacerlo tangible, mostrarlo y evaluarlo en el mercado. Esto se ve también en estas tres etapas. Estas dos primeras sería inspirar y estas dos últimas implementar. Hay otra manera de expresarlo que también es interesante, será del British Council, no sé qué, de Design Thinking, que es con un doble rombo, ¿no? Es interesante porque son como dos ciclos de expansión de posibilidades y luego más de ajuste, ¿no? Y entonces, esto al final coincide con los hexágonos que hemos visto anteriormente, ¿vale? Esto lo dejo para trabajo en casa. Si tenéis interés o habéis visto la noche más oscura, que es cuando cazaron a Bin Laden, pues ahí siguieron la idea, como estamos diciendo, de que el design thinking es muy transversal y se utiliza las grandes cosas, pues en esta película se sigue el pensamiento de diseño. No para emprender, sino para esto. Y en definitiva es un enfoque inicial de generar opciones, posibilidades, y un segundo enfoque, una segunda etapa
de toma de decisiones en función de lo que ha generado aquí. ¿Sí? Entonces, esta es una manera. La mayoría de nosotros, tal como pongo aquí, no separamos las dos fases, sino que estamos empezando aquí en esto y ya nos vamos a la solución. Error. ¿Vale? Bueno, y esto es lo que hemos hablado de grandes criterios que puedan identificar al pensamiento de diseño, que es foco en persona, comunicar, 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 orientación a la acción de hacer prototipos, algo que pueda, y la colaboración. Eso, colaboración radical, esto es lo que... Al final de todo este proceso, si lo hacemos de forma reiterada, vamos a generar una nueva competencia, si utilizando las herramientas estas como el mapa de empatía, el proceso, la colaboración, el presentar las cosas, ¿no? De comunicación, etcétera, que es como mentalidad, al final generamos una competencia nueva que llamamos la confianza creativa. Esto es como mostrarte un camino, ya digo, un camino eh, barato, un camino que es eficaz y yo diría también un camino divertido, porque lo tienes que hacer con gente. Esto no se trata de quedarte en casa estudiando libros ni nada de eso. Esto lo tienes que hacer en contacto con la gente, ¿no? Entonces, esa confianza creativa es fundamental como competencia para cualquier profesional del siglo XXI. Pero es que para un emprendedor está al principio de todo. Es lo que te pueda dar iniciativa. Tú, un emprendedor, pues bueno, aquí estás empezando algo que otros ni se atreven a pensar quizás, ¿no? Y tú lo quieres hacer realidad. Entonces, me creo capaz de cambiar las cosas. Tengo la iniciativa, el coraje como para empezar. Esa confianza es lo que te puede dar el pensamiento de diseño. Bueno, esto es un resumen de lo que hemos visto hasta aquí, que no quiero... Y en los talleres, por ejemplo, en FP, que hacemos con bastante frecuencia, pues aquí cada grupo marca su reto o su emprendimiento en el que se encuentra. No es el caso hoy, pero sí, para que no nos vayamos de vacío, sí que os voy a pedir tarea para casa y es de a ver si vais tomando nota de tres ideas que puedan, tres ideas interesantes que puedan ser una aportación para vuestro trabajo del pensamiento de diseño. En esta etapa de entender, comprender, de definir el problema real, crear posibilidades a través de la ideación, construir y co-crear una experiencia útil para vuestro cliente. ¿Vale? Como no tenemos posibilidad de tener un taller y hacerlo una dinámica participativa, pues en Secot, en la ESEN, la verdad que tenemos como cinco casos, ¿no? De ahí para poder trabajar en grupos. Hoy aquí yo he traído el número 2, para poder aprender del proceso, ¿no? De los otros también son tan o más interesantes que este, pero bueno, hay que elegir. Entonces, este es Embrace. Embrace actualmente es una empresa que fundaron, y ya empiezo con la historia, que fundaron unos estudiantes para afrontar un problema, un reto considerable, ¿no? Partían de que, bueno, hay cantidad de niños prematuros, muchos de ellos mueren o mm, quedan con problemas de salud, y eso se produce en zonas donde no se dispone de incubadoras, ¿no? Esto es lo que partía. Entonces, el equipo emprendedor, que son estos cuatro iniciales, como trabajo fin de máster, pues empezaron a decir, oye, ¿y si abordamos esto? ¿Cómo se podría este reto dar resolución utilizando la metodología del pensamiento de diseño? Esto eran ingenieros y estaban orientados a la empresa fundamentalmente, pero vamos, de salud pública ni idea como yo, ¿no? Y esto aquí lo veis en una clase, participaban en un curso de Stanford. Stanford, la Universidad de Stanford, es un poco la originaria, ¿no? No sé, en torno a la Universidad de Stanford fue donde se generó en su momento el pensamiento, ¿vale? Luego ya tiene 1000 padres, ¿no?
de variaciones y variantes. Bueno, pues esto ya se pusieron a trabajar. Bueno, habéis visto antes que primero que de todo hay que comprender al cliente, sus necesidades, hay que empatizar con ellos, ¿no? Ponerse en su lugar. Bueno, pues esto es, para eso necesitaban ir, viajar a los sitios donde realmente existía el problema, zonas rurales, India, de Nepal o de algún otro sitio. Pues ahí hicieron sus loterías o equivalentes para conseguir unos recursos suficientes para poder viajar, y entonces se fueron a las zonas estas rurales que estoy hablando. Ellos, fijaros que estaban en Stanford y en vez de utilizar los 5 hexágonos, pues utilizaron el doble rombo. El doble rombo que también era 4Ds, ¿no? El primero es descubrir, definir, desarrollar y entregar, ¿no? Partieron aquí del reto, que era la mortalidad de los niños, y entonces afrontaron cómo empatizar. Fijaros, ya tengo un reto, empatizar, primera etapa. Segundo, es definir, fijaros aquí, cuál era realmente el problema, cómo podríamos crear una solución para esto. Se pusieron a idear, imaginar posibilidades de solución, y al final estuvieron prototipando distintas soluciones y volvieron finalmente a tener esta solución, que es un saquito para dormir. Y ahí lo validaron en el mercado y ya, pues adelante. ¿Vale? Entonces, lo primero de todo se fueron a empatizar. Ella, Sevita, es una de estas madres. No trabajaron con grandes, digamos, análisis de mercado. Esto lo hicieron de forma muy concentrada. Normalmente pues, se puede coger 6, puede coger 8, digamos, usuarios prototipos, normalmente extremos, y puede ser que estén en situaciones realmente extremas, que estén verdaderamente con una dificultad grande que tú quieras abordar para solucionar, ¿vale? Entonces, Sevita es una de ellos, y entonces empezaron a trabajar. Pero ¿utilizaron qué herramienta para este tema de empatizar? Pues lo habitual es utilizar el mapa de empatía. Ellos utilizaron una herramienta alternativa también muy utilizada, pero que contempla lo mismo, ¿eh? Aparte de unos datos demográficos genéricos, lo que trata de ver son los comportamientos, cómo se comporta para tratar de solucionar sus problemas de diario, qué necesidades se generan, ¿no? Qué expectativas o motivaciones tiene. Es decir, no trata solo, digamos, los datos estadísticos puros y duros, pueden ser de pobreza, ingresos, etcétera, todo esto, sino que van más allá, ¿no? Veréis también los mapas. Claro, aquí, pues, aquí tenéis un par de hojas de lo que pudiera ser los datos recogidos en el diagrama este de persona, pero también hicieron un safari fotográfico, según qué sitios también viene bien. Y aquí ya a poco que veáis, pues podéis ver familias numerosas, el ganado en torno a la vivienda, situaciones de pobreza y miseria, ¿no? Y cómo podían. Esto ya te daba un enfoque de cuál era la situación, el contexto y cómo se sentían. Claro, con esto ya era más fácil, eh, afrontar la segunda etapa. Segunda etapa, hemos pasado de empatizar a tratar de descubrir cosas que no tenían por qué ser así y que estamos dando como que sí, ¿no? Esto a veces le llamamos insight, que esto en general los buscamos o los encontramos mejor cuando buscamos anomalías, ¿no? Dentro del relato, lo que la situación es algo que no funciona, algo que no tiene lógica, algo, bueno, pues eso. Y entonces, esto empezaron a decir, bueno, en Nepal las incubadoras en los hospitales están vacías, ¿sí? Es decir, en Nepal, a través de donaciones o lo que fuera, las incubadoras llegan y las incubadoras están allí en los hospitales, pero no están trabajando al 100%. Sin embargo, sigue habiendo problemas. Entonces, ¿esto por qué? Ahí hay una anomalía. Entonces, ya el primer insight, digamos, del descubrimiento, y bueno, pero es que, claro, esto se sitúa en poblados que están a 10, 20 kilómetros del hospital, ¿no? Entonces, aquí, esto está en zonas rurales.
Y el siguiente dice, bueno, pues que se podían ir las madres, los padres, los familiares con el niño. Claro, cuando ven, dicen, no, las madres no tienen medios para llegar y permanecer en el hospital, tienen que hacer frente al mantenimiento, la cocina, atender a 5 o 7 hermanitos que puede tener en casa, es la que se encarga del huerto, de los animales. Esto no puede, físicamente, no, si abandona esto, genera otro problema incluso más grave, ¿verdad? Bueno, entonces esto no puede irse al hospital. Claro, la conclusión a la que llegan, es decir, el problema raíz es que la batalla no se libra en el hospital, se libra en el hogar, ¿no? Es aquí donde hay que darle la solución. A veces soluciones muy bien intencionadas, de bueno, dar más incubadoras o donar para incubadoras, eh, son bien intencionadas, pero no van al centro del problema. El design thinking te orienta a que trabajes con los problemas raíces, ¿no? Bueno, pues esto ya lo... A ver, sí. Entonces, claro, en este estado de situación, todavía en la etapa de definir, la definición del problema es la mitad de la solución, ¿verdad? Si tú tienes bien ajustados los términos de esa definición de problema, pues ya está, casi te orienta hacia la solución, ¿no? Entonces, en Design Thinking utilizamos esto de cómo podemos nosotros, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros? Entonces, lo que hicieron es reformular, otra cosa muy típica del pensamiento de diseño. Una formulación estándar y cambiándola. Y si esto, es decir, la necesidad inicial no era disponer de incubadora. ¿Os acordáis que hablábamos del producto, ¿no? Como, digamos, enfoque tradicional de la economía de las empresas, ¿no? Que era la visión de los doctores, del hospital, incluso de los donantes, que corresponda. No, la necesidad reformulada es cómo mantener los niños calientes cerca de las madres. Esta es la necesidad de las madres. Y estamos centrándonos ya no en el producto. Nos estamos centrando. Este es un producto estupendo para que el niño se mantenga caliente, atendido, estupendo. Pero esto es la necesidad real de las personas. A veces le llamamos design thinking diseño de proximidad. Tienes que estar pegado a las personas que... Bueno, entonces una vez que tienes planteado el problema, ¿cómo podemos mantener calientes a los bebés prematuros cerca de sus madres? Pues eso ya te va orientando a una solución. Y entramos a la etapa siguiente, de empezar a idear. Y ellos idearon 40 cosas. Yo solo he traído aquí dos de las que al final se quedaron como para consultar. Consultar con las madres, ¿no? Ya hablaban aquí pues, de una cunita y otra cosa era el saco. Al final, en contacto con las madres, vieron que la funcionalidad más importante para las madres era la portabilidad. Y ya se pusieron a trabajar con esto, ¿no? Y entonces empezamos ya hemos decidido una idea, después de haber hecho un brainstorming y de haber generado muchas ideas, las vamos concentrando y de acuerdo con los usuarios finales que hemos empatizado al principio, pues vemos qué le puede ser más útil y cercano para los problemas que tienen. No siempre hay que hacerle caso en todo, pero bueno, es importante, ¿no? Entonces, ellos fueron siguiendo un proceso de prototipado, de iniciar sin gastar un duro, ir confirmando, decir, bueno, pues aquí como veis cogieron una muñeca y tal, y bueno, lo podemos tener así. Luego empezaron a ver otro tipo de diseños que de forma gradual se fueron haciendo más complejos hasta llegar a una solución ya comercial, digamos, o validable por él. Y claro que en todo este proceso cada vez nos alejamos más del problema inicial y nos vamos acercando hacia la solución. Es decir, reducimos incertidumbre en todo el proceso de prototipado y aumentamos en la fidelidad del producto final que tenemos, ¿no? Lo importante es que se vea como un proceso que parte de poco gasto y que en contacto con los usuarios finales se va mejorando en el proceso. Y al final, pues esto llegaron este es otro punto, buenísimo. El pensamiento de diseño te orienta a lo que pudiéramos llamar co-creación o codiseño, es decir, el darle cancha a los usuarios finales, ¿no? Entre otros, pero a los usuarios finales que tengan voz en el proceso de diseño, ¿no?
Entonces, esto, fijaros que esto era un saquito que tiene una parafina, o una cera, como queráis, que tiene un punto de fusión de en torno a 37 grados o por ahí, con lo cual mantenía durante varias horas el, el saquito a una temperatura adecuada, ¿no? De llevar y entonces esto, los ingenieros que estaban trabajando en ello, es decir, los fundadores, pues empezaron a ponerle lucecitas y termómetros y pilas y no sé qué, y las madres dijeron que nada, que no, que verdes las han segado. Y lo que necesitaban era un diseño robusto, sin partes móviles, sin nada que se pudiera averiar, sin pilas. Y al final, pues no, fue un poco más de trabajo, pero lo consiguieron, ¿eh? Digamos que los usuarios finales participaron en el diseño que ellos buscaban, ¿vale? Y eso evita equivocaciones por parte de ellos. Y ya está, aquí tenemos la solución de las madres y esto es una empresa que está funcionando. Ahora lo hemos visto ahí, es deseado por los usuarios y sus madres. Es un negocio porque fijaros la diferencia que hay entre una incubadora y un saco que se puede reutilizar numerosas veces y la tecnología, pues sí, al final la consiguieron, ¿vale? Entonces, claro, ya tendríamos esto ya lo podemos, bueno, de hecho, ya está en el mercado y está saliendo con éxito, ¿vale? Bueno, pues entonces, no podría terminar bien esto sin que yo os explicara de que el proceso no fue tan sencillo, ¿vale? Cuando llegan al momento, el pensamiento de diseño, ya tengo esto, estupendo. ¿Y ahora qué? ¿Cómo lo comercializamos? ¿No? Comercializarlo al final es ponerlo en disposición, accesible, para que los usuarios que lo necesiten puedan acceder, ¿no? Eso es al final ponerlo en el mercado en mi modo de ver, ¿no? Entonces, claro, ahí eran los cuatro que eran, no sé, había más ya que se hubiera incorporado. Oye, yo no voy a sacarle dinero a las personas estas tan necesitadas, eso hay que distribuirlo de forma gratuita, muy loable, loable, pero claro, si esto yo quiero hacerlo para dárselo gratuito, tengo que recaudar fondos, tengo que recaudar ayudas, subvenciones, participación en proyectos. Esto tiene, bueno, ¿por qué os voy a contar yo a vosotros que no sepáis? Esto tiene una cantidad de costes ocultos que, vamos, bueno, no digo la expresión que se me ha venido a la cabeza, pero vamos, es que asusta. Esto de que esto es gratis, al final, claro, el tiempo que dedicaban a gestión era el 80%. Unos ingenieros se estaban dedicando casi a rellenar, cumplimentar solicitudes, de tal manera que todos de ellos ya dijeron que no, que esto no era lo que ellos pensaban y lo dejaron. Pero es que por otro lado, si yo no tengo recursos, quien me va a fabricar con maquila la barrita esta de cera, de parafina o la funda del saco, y no soy solvente y tal, me dice, oye, no, a mí incluso me das el dinero por anticipado y yo te lo fabrico, estupendo. Vamos a ver a qué precio. Es decir, está como un poco en la periferia del mercado y te llevan lo peor de todo eso. Claro, y esto es claro, si hubiera estos chicos hubieran encontrado gente como la de Secot o la de o la vuestra, ¿no? de los CADE, pues le habría dicho, oye, pensar un poquito, bien está, ¿por qué no hacéis un nuevo modelo de negocio que sea híbrido? Que podamos tener un modelo comercial por el cual, pues, por ejemplo, lo que ha pasado, General Electric se ha hecho distribuidor de este producto y a ese se lo cobro. General Electric luego lo donará o hará lo que quiera, pero a ese le cobro. Yo tengo ya recursos económicos como para poder funcionar, incluso a hospitales también le puedo vender, pero puedo funcionar y como mi orientación era non-profit de forma voluntaria, pues esos excedentes me pueden soportar otra línea de negocio que sea directamente de donaciones, ¿no? Entonces han dividido la empresa en dos, esta parte comercial y esta más de donaciones. Esto es lo que consiguieron, ¿vale? Bueno, esto yo creo que ya está aquí. En definitiva, esto lo que y ya terminamos con este muy bien.
como veis, el pensamiento de diseño para este es también uno de los creadores. William Barnett es uno de los diseños, temas de Stanford y de la IDEO, de la empresa que empezó con el pensamiento de diseño. Bueno, pues como veis aquí, esta es la manera de verlo, ¿no? Y es de que el pensamiento de diseño está muy bien en el encaje inicial entre el problema, detectar la necesidad y generar una solución válida y en colaboración con el usuario final. Entonces, estamos generando valor. Y él venía a decir, bueno, ya lo que es después capturar valor, es decir, conseguir, como me pasaba a estos chicos de Embrace, conseguir recursos para después hacer donaciones o lo que sea, pues quizás el modelo de Lean Startup, que conoceréis también bien, te hace cómo desarrollar tu producto en el mercado, ¿no? De forma rentable para ti, ¿no? Pues esto sería, como veis, captura de valor y creación de valor. Un modelo de negocio primero es creación de valor y captura de valor de forma rentable, ¿no? Vale, y esto, con esto acabo esta primera parte. No sé si hay alguna pregunta. ¿Queréis que veamos algún comentario, alguna pregunta? Bueno, en el chat yo veo que hay 53, pero no. En realidad, Pepe, han sido comentarios, pero preguntas como tal, yo no, al menos no he visto ninguna. Acabo de poner un mensaje en el chat, para que si quieren preguntar algo, que lo pongan aquí y le damos traslado bien Fátima o yo. Te damos, ¿vale? Vale, no sé, está feo eso Seguro de... que Víctor Figueroa tiene algo que comentar. ¿No, Víctor? Víctor, venga, así me da a mí Víctor. tiempo de tomar un sorbito de café. Aquí dice, bueno, que la diapositiva anterior, dice Víctor precisamente, es un resumen magnífico del Customer Development de Steve Blank. Él no puede hablar, ¿eh? Sí, Porque no tiene disponible el micrófono. Es que Víctor casi siempre interviene, por eso me ha extrañado que le hubiera que puesto no ve. nada todavía. Pero vamos, Víctor, si quieres puedes aquí alguna pregunta, yo se la traslado a Pepe y él te contesta, porque tú no puedas replicarle, ¿vale? Y ya mientras tanto, yo ahora voy a hacer una panorámica. Iba a decir que está feo eso de pedir disculpas, porque bueno, no pidas disculpas y diseña lo mejor, ¿verdad? Pero, pero sí es de que voy muy rápido. Esto es una panorámica y es que no sé si vale el ejemplo mientras que estamos así de relajación. ¿Cómo dar una panorámica sobre, no sé, sobre Roma, ¿no? ¿Cómo te vas a dejar el Coliseo o el Vaticano, ¿no? Y lo que quisiera es darle un vistazo genérico, pero eso evidentemente nos obliga a ir rápido y muy por encima. Aquí una ¿Eh? pregunta, Pepe. Dice, ¿cómo es la forma de hacer design thinking en equipo? ¿Hay roles en Pues esto? sí, sí que los hay, sí que los hay. Y si me dejas tu referencia, hay un librito que tendría que bajar ahora a la biblioteca, pero que te dice Pero los luego deberes. me lo pasa a mí y yo Sí, se lo paso a Fátima y que Fátima, quien muy, pregunta es Claro, luego Daniel lo Vergara. compartimos si queréis. muy buena pregunta, ¿eh? ¿Es de Víctor? No, no es de Víctor. No, es Daniel Vergara, de Eh, Brand Spora. pues sí que lo hay y es un libro clásico donde te va dividiendo las distintas facetas o personalidades, unas más creativas, otras más de gestión, y no tienen por qué estar todas dentro del equipo, ¿no? A veces pues tenemos que hacer dos cosas también simultáneamente. Y bueno, pues a lo mejor no es lo mejor, pero es lo bueno, ¿verdad? Entonces, sí, yo me tomo nota y os hago llegar la referencia, y me parece muy buena pregunta. A ver, otra cosa, bueno, que tengo una cantidad de bibliografía aquí de pensamiento de diseño que está a vuestra disposición. Vale. Y yo empiezo ya con esto, ¿no? Que son -10, ya vamos por la cuesta abajo, ya vamos a pasar. Lo que decía que trataba ahora es de ver el proceso de pensamiento de diseño, las 5 etapas, de forma rápida, de tal manera que vierais un poco el enfoque, algunos conceptos genéricos, herramientas que se puedan utilizar y bueno, que os sirvan para dar una idea, ¿no? Entonces yo empiezo. Aquí, para empezar, esto de empatizar,
os traslado también esta primera pregunta que se hizo Procter en su momento. ¿Cómo podemos diseñar, pongamos por caso, un cepillo de dientes para niños? Claro, el Departamento de Desarrollo pues, lo tiene claro. Un cepillo para niños, pues como el de los mayores, pero más pequeño. Pues, una mesa para niños, pues como la de los mayores. Una bicicleta para niños, pues como la de los mayores, pero más pequeño, este de cajón. Y como ellos, estos de Procter & Gamble, eran muy fans del pensamiento de diseño, oye, no, vamos a ver a los usuarios, ¿vale? Pero antes de eso, vosotros darle una vuelta a ver qué es lo que ha podido pasar aquí con este tema y cómo el Design Thinking lo aborda, ¿vale? Pero antes, es que me viene, estuve asistiendo a una charla de Mario López de Ávila. Pepe, perdona, hay aquí, os digo porque como está antes de Jesús de Nolasco dice sobre todo que sea ergonómico, que anime a cepillarse los dientes. Es la respuesta que da. Muy bien, ya lo has adelantado. Vale, pues sí, eso está muy bien. Entonces, lo que yo quería ahora traer, ahora mismo lo vemos eso, es que este hombre, que es uno de los impulsores del movimiento Lean Startup y del emprendimiento en España de hace más de 20 años, un gran publicista, que ha hecho muchísimo por el desarrollo. De los pocos, de las personas, si hay 4 o 5 personas que saben de emprendimiento en España, seguramente es una la experiencia que tiene es Mario, ¿no? Y él lo decía de esta forma, así, el éxito emprendedor, es decir, conseguir que una idea se convierta en un negocio rentable, impacto positivo, no depende de la idea, hombre, claro que sí, depende de la idea. Y de tener un buen director de equipo, ¿no? De un líder también, ¿no? O que el equipo sea consistente, que pueda abordar todas las funciones de una empresa, también, ¿no? O que arranque con recursos. Yo decía, no, eso sí, eso tiene importancia, pero al final todo esto es una ecuación con distintos términos, pero el término más importante para un emprendimiento es aprender más y más rápido de qué, de tu cliente y de su necesidad. Al final dice, la tarea del emprendedor es conocer bien el problema real de tu cliente y construir una solución. Claro, es que eso me venía de perlas para lo que ahora vamos a ver de empatía, por eso lo traigo aquí. Y el consejo que nos dice Mario es dedícale tiempo a entender el problema. Entender el problema es la base de la empatía. Y nos avisa, cuidado que presuponer que ya conoces el problema de origen, que caemos todos, eso es que caemos todos, nos enamoramos de nuestra idea, oye, qué bien que esto. Cuidado que eso te va a llevar al fracaso, seguramente, ¿no? Entonces, confirma con tus usuarios y conoce realmente cuál es su problema, ¿no? José, perdona, nos pregunta Aziza, dice, ¿cómo se procede cuando los clientes no son los usuarios? Ah, Te la dejo ahí para cuando tú te sí, venga al hilo y nos la respondes. pues muy buena pregunta también. Yo prefiero pensarlo ahora, ya que lo hemos lanzado. Al final, en el Design Thinking, aunque tu cliente, entendamos, no, cliente es el que paga, ¿verdad? Ese es el que te permite que tú entre recursos en tu empresa, ¿no? En tu emprendimiento. Usuario es el que va a utilizar tu producto al final. El pensamiento de diseño te va directamente al final. El pensamiento de diseño mira a ver la necesidad del que va a utilizar tu producto o tu servicio. Ese es el que, al final, ese es el que tienes que conocer qué necesidades tienes que resolverle, cuáles son las necesidades profundas. Al menos así como yo lo veo. Si queréis, seguimos al final y yo sigo con este tema. Nosotros no nos podemos permitir fracasar en un emprendimiento, estamos escasos de recursos y una cosa sí que es cierta, ¿no? De que nos vamos a equivocar a lo largo del proceso. Entonces, ¿cómo podemos hacer para mitigar los riesgos y minimizar los fracasos? Pues Design Thinking dice, coño, lo primero que tienes que hacer es comprender, que es la fase de empatizar,
comprender de forma profunda los problemas, las realidades de las personas para las que emprendes. Aquí es usuario final, para la pregunta que... ¿Vale? Esto no, no es que no tenga nada que ver, es complementario, pero no son los datos que podamos tener, el análisis de mercado. Esto es otra cosa, es los conocimientos profundos de tus clientes, ¿no? Perdón, y de tus usuarios. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona la empatía? Pues, bueno, la empatía es, primero de todo, es poner en nuestro radar a la gente a la cual estamos trabajando. Y eso es prestarle atención. La atención continuada es interés, es tiempo, es saber escuchar, es ver o oír donde otros ven ruido de fondo, pues tú empezar a ver la música, ¿no? Y para eso es muy importante, pues, convertirte prácticamente en uno de ellos. Estos chicos de Embrace se van directamente a ver a los usuarios, ¿no? Y la otra segunda cosa importantísima es de que todos tenemos, porque es obligado, si no, no funcionaríamos, nuestro propio marco de pensamiento, ¿no? Viene condicionado por nuestra formación, muchas cosas, nuestra personalidad. El design thinking te viene a decir, oye, cuelga eso en la percha antes de entrar a trabajar con el pensamiento de diseño y trata de hacerte con el marco de pensamiento, con la mentalidad de las personas para las cuales estás trabajando. Es la manera de hacerlo, ¿vale? Y entonces, y ahora volvemos, ya que había una respuesta claramente. Es decir, cuando tú te acercas, estamos volviendo al tema del cepillo, ¿no? Que veíamos. Está claro, aquí no se trataba solo de hacer un más pequeño. Cuando tú te acercas, te aproximas a tu usuario final, al final hay expertos en todo, ¿no? En el plásticos, en resistencia, en durabilidad, pero al final el usuario también es el experto vivencial de tu producto, ¿vale? Entonces, cuando tú te acercas ahí, pues te das cuenta, pues lo que pasaba con, este es mi nieto Diego, como tú, Diego Hurtado, que fijaros cómo coge el pincel, ¿lo veis? O sea, los niños, cuando tú te acercas, te das cuenta de que los niños no tienen la misma movilidad con los dedos que los adultos y cogen las cosas de manera distinta, entonces tienes que hacerlas de acuerdo con la ergonomía adecuada, ¿no? Cuando tú te acercas, esto de forma ya genérica, ya no es el niño. Cuando te acercas a tu usuario, te sirve de inspiración, ¿eh? Para comprender realmente sus aspiraciones, sus metas, sus necesidades. Hay cosas que no son evidentes inicialmente, esto es un ejemplo, y que con la proximidad con tus clientes, pues entonces te da. Yo incluso, esto es de mi cosecha, que es decir, si hablamos de diseño de proximidad geográfica, física, ¿no? El design thinking también nos impulsa a este palabra, ¿no? De proximidad, que es de verlo en cuanto a persona, ¿no? En cuanto a prójimo, verlo ahí que es la cercanía emocional, ¿no? A tus... ¿Y cómo hacemos la observación empática? La observación empática, al final, lo que el design thinking capta toda la experiencia. Y para eso tenemos que hacer una observación de lo que hace. Y una observación estilo Sherlock Holmes, es decir, no tanto de ver confirmaciones y ir buscando anomalías, algo que no funciona. No extiendo ahí en esto, pero segundo, no solo observar en su contexto a los usuarios con el problema cuando tratan de resolver su problema, sino puedo vivir lo mismo que vive mi usuario o cercano, o algo cercano, ¿no? Pues esto es inmersión. Aquí este chico estaba haciendo un diseño para cómo reducir las colas de urgencia en un hospital. Y entonces lo que hizo, bueno, pues meterse ahí en la cola, ver cuánto tardaba, dónde lo sentaban, dónde lo acostaban, qué pruebas le hacían, etcétera, ¿no? Y eso le sirvió para diseñar alternativas a ese reto, ¿verdad? Y el tercero, que quizás por novedoso es lo más importante, y que tiene que ver con la escucha empática, es indagar, es conversar, es tratar de pescar anomalías, insight de las historias, de los relatos que te van diciendo tus
usuarios, ¿no? Esto sería un poco el camino, que vamos muy de lo concreto, qué hace, pero ver también cómo se siente en cada una de esas etapas, lo que hace para solucionar sus problemas, cómo se siente en el proceso y por qué. ¿Por qué dice que le pasa esto? ¿Por qué le pasa esto? ¿Cómo podría cambiarlo? Eso bueno, pues esto yo no lo puedo solucionar, o sí, en fin. Este tipo de explicaciones que, como veis, no es uno detrás de otro, sino que a veces vuelve. Y aquí traía solo un ejemplo de los muchos que tenía por aquí, uno clásico, ¿no? Esto de Henry Ford decía, si le hubiera preguntado a los usuarios potenciales del coche, él, digamos de alguna manera es el padre del coche para el pueblo, ¿no? De un coche económico que pudiera ser utilizado, digamos, por la gente trabajadora que se desplazaba a su trabajo, que cada vez las fábricas estaban más lejos del centro de la ciudad, de su lugar de residencia, y con lo cual pues estaban teniendo un problema real, una necesidad real de movilidad. Y bueno, si yo le hubiera preguntado esto, pues ya habría dicho que caballos más rápidos, ¿no? Pero tú tienes que saber leer de que a través de lo que querían decir con caballos más rápidos es de que habían cambiado los tiempos, la movilidad era una necesidad de moverse más rápido a través de... ¿vale? Bueno, pues esto aquí en este proceso de observación empática tratamos de buscar anomalías, contradicciones, intuiciones, algo que te haga caer del burro de alguna manera y que te lleve a una explicación probable, una conjetura, ¿no? Esto no podría ser esto. Es algo que tú luego vas dándole vueltas y dices, hombre, pues esto podría ser, ¿no? Es ver lo que todos ven, pero pensar en algo distinto, pero algo que sugiera unas consecuencias prácticas de posible solución, ¿no? Esto no es pensamiento lógico, esto es otro tipo de pensamiento donde intervienen ya más otros. Ejemplo, aquí de forma muy rápida, no sé, de que bueno, muchos enfermos no siguen el tratamiento, lo cual le hace empeorar su estado, ¿verdad? Y bueno, ¿y por qué lo hacen eso? ¿Acaso quieren enfermar o acaso no se preocupan por su salud? Bueno, y esto lo veían, dice, a veces cuando el médico le transmite la enfermedad junto con el tratamiento, están tan nerviosos que no escuchan bien al doctor, están en otro problema, la cabeza se le ha hundido el mundo, por lo que sea, por alguna cosa, ¿no? O por, digo, si es una enfermedad grave, y a veces no tiene por qué ser así, ¿no? Entonces, esto que es una intuición, digo, oye, pues, ¿y por qué no? ¿Por qué no? ¿Cómo podríamos, a través de esta causa hipotética de comportamiento, separar el diagnóstico, que es el que comunican los doctores, del tratamiento, y que del tratamiento se ocuparan en otra área, ¿no? Pues esto es una... Al final, ¿cómo pasa el tiempo? Aquí toda esta observación la podemos coger en un mapa de empatía. El mapa de empatía viene a recogerte el contexto, qué necesidades tiene, qué problemas, problemas reales o necesidades o deseos, expectativas, cuáles son sus valores por los cuales acomoda su comportamiento. Todo esto, y a veces, bueno, no entro más allá, pero en el mapa de empatía te da una explicación tanto interior como exterior del comportamiento. Cómo ven, cómo comprenden, cómo interaccionan ante un problema determinado que yo tengo que resolver. Este es probablemente sea muy conocido por parte de nosotros. Esto es un trabajo a realizar, ¿no? Aquí vamos colocando POSIT, se empieza por aquí, que es un poquito el contexto. Digamos, estos son los influencers, lo que les importa a la gente que le escucha, su opinión. De ahí qué piensa y siente y qué dice, ¿no? Pues esto, vamos cogiendo observaciones, al final quedamos en todo. Este es un ejemplo de un ejercicio, lo encontraréis en la documentación. Es para, digamos, unos cursos y libros para la gestión de aulas conflictivas, vamos a llamarle así, ¿no? Y entonces, como este es un caso real, también en SECOT,
y cómo abordamos cada esto era como POSIT. El design thinking es muy visual, es muy de POSIT. Esto facilita, esto de que sea visual, es de que tú al día siguiente, si no lo has puesto, vamos, desde luego ya a mí se me olvida, pero al día siguiente lo tienes. Y a veces puedes decir, mira, este no es de aquí, este es más bien de aquí. Pero puede venir otra persona y también, oye, y esto, o sea, que puede ser más interactivo. Esto es el utilizar este tipo de herramientas facilita lo que pudiéramos llamar la inteligencia colectiva, ¿no? Y además es verlo como algo dinámico, ¿no? Tú vas a ver. Esto es personal mío, ¿eh? Pero sí que me gusta decir de que al final eh, el pensamiento de diseño, en la fase de empatía, lo que trata, si me pasa mal, es que, ay, perdón, es de que te alegras de que a tu usuario le vaya bien. Tú estás, digamos, codo a codo buscando una solución que le viene bien a usuario, ¿no? Frente a otro tipo de comportamiento. Esto lo he sacado de mi admirado Jorge Wagensberg, que bueno, muy recomendable. Y con esto acabo. Hemos acabado el punto de la empatía. Ya tenemos ahí una colección de datos, de POSIT, ¿no? A lo mejor cada uno de un color por importancia, en fin, y ahora, en la etapa de definir, lo que dice, acordaros lo que hablábamos con los rombos, no te tires directamente a la solución. Ahora lo que vamos a poner el foco con todos los datos esos que hemos ido cogiendo, que hemos interpretado, cómo podemos organizarlos para hacer una buena definición del o de los problemas, necesidades, retos, deseos, expectativas deseables de tu usuario, ¿no? Y eso es lo que hace, ¿no? Entonces, fijaros esto, por ponerlo de forma como muy sencillita, que, bueno, Sofía, hemos hecho, pongamos hemos recolectado los datos de Sofía para hacer un mapa de empatía y eso después lo vamos filtrando y lo podemos agrupar. Pues mira, este es parecido a este. Para eso estamos utilizando el mapa de empatía. En la etapa segunda de definición, lo que nos lleva es a intentar comprender todo esto, priorizar. Aquí, como veis, aparecen nuevos, es decir, que esto es una fuente de inspiración para nuevas posibilidades, los priorizamos y eso incluso lo podemos ir enriqueciendo. La herramienta que podemos utilizar aquí es el mapa de experiencia de usuario, ¿vale? El mapa de experiencia de usuario, herramienta original del pensamiento de diseño de extremada utilidad en las empresas, fundamentalmente para temas de marketing, lanzamiento de nuevos productos, etcétera. En el caso de un emprendimiento es doblemente importante porque nosotros aquí tenemos la opción, la oportunidad, un poquito más de caña, tenemos la oportunidad de diseñar una experiencia extraordinaria. Antes de empezar con nada, estamos en el momento de diseño. ¿Por qué no hacer una experiencia idealmente formidable? Pues estas herramientas te ayudan a esto, ¿vale? Lo que se trata es de marcar bien el problema correcto, no los superficiales, sino los problemas de raíz, ¿no? Entendiendo con esto, el problema es cualquier situación que quiero cambiar. Rápidamente, un ejemplo de un error clásico enorme. Cuando la NASA se puso a ver cómo los astronautas tendrían que escribir dentro bueno, de sus satélites, allí, entonces, pues pensaron que tendrían que diseñar un cojo bolígrafo que pudiera escribir a 30 grados bajo cero y boca arriba y tal. Y entonces ahí dicen, bueno, pues esto es fácil, lo llevamos a un centro de investigación y después de 2 años y gastarse algún millón de dólares de su tiempo, pues presentaron un bolígrafo maravilloso. En ese momento alguien, esto parece chiste, pero no es tan así. Alguien le preguntó, oye, ¿y esto cómo lo hacen los rusos? Pues los rusos habían replanteado el problema. No es cómo puedo escribir un boli en gravedad cero, sino cómo podemos escribir en gravedad cero, no poner lo del boli, ya estaba presuponiendo una solución, ¿no? Entonces, pero esto que parece un poquito de coña,
ocurre mucho en el campo de los negocios, ¿eh? Entonces, bueno, lo que se trata es, a la hora de definir el problema real, ¿vale? No se trata de anticipar la solución. Si yo quiero pasar de este poblado a este, no hay que construir un puente. Puede ser que sea esa la solución, pero no empieza con el problema. Hay que cruzar. Pues puede ser un puente, un ferry, un túnel, en fin, pueden haber distintas alternativas desde el principio, ¿vale? Entonces se trata de reformular. Por ejemplo, en esta línea aérea que fue la madre de todas las líneas de low cost aérea, pues esto de cómo puedo yo hacer esto, pues, imposible, porque ¿de dónde voy a bajar los costes? Y las comidas, y todo, los sitios de donde yo tengo que aparcar los aviones, etc. No había manera de reducir costes y dar un servicio para los usuarios que estaban utilizando los aviones. Pero si yo replanteo el problema y lo que digo es, ¿cómo logramos que gente que está utilizando el tren o el bus vuele? Como hoy en la prensa creo que el problema es al revés. ¿Cómo podemos lograr que la gente que vuela vaya en tren o en bus? Hemos reformulado el problema. Esto dio origen a, bueno, pues unas empresas ya de líneas aéreas que han tenido una vida así. Pues. Es reformular. Entonces, por decirlo de esta manera, entre el problema y la solución está una buena definición del problema. Y el design thinking nos dice, como expresión del problema utilizamos cómo podríamos nosotros, y ya dices esto, encontrar un medio para mantener a los niños calientes cerca de sus madres, o lo que fuera. Fijaros que en esta expresión ya te está planteando, no es tengo este problema, no es un statement del problema, sino que ya casi da por supuesto que hay una solución, ¿no? ¿Y cómo podríamos? Y parece que podemos, ¿no? Lo que no sabemos es cómo. Y además te lo dice de forma colectiva, ¿no? No, ¿cómo podría yo? No, ¿cómo podríamos nosotros? Se lo hace de forma que el equipo pueda trabajar, ¿no? Fijaros que al final la misión del pensamiento de diseño es pasar de la observación empática de todos sus procesos iniciales, transformarlos en oportunidades, que es lo que vamos a ver, ¿no? Y estas oportunidades luego pasarlas a productos, que esto lo vamos a ver en el tema del prototipado, ¿no? Que mejoren la vida de los usuarios. Ese sería un poco. La experiencia de usuario. Bueno, lástima que no podamos verlo con más detenimiento. Esto lo tenéis a vuestra disposición, es de SECOT, y a través de Diego, si lo solicitáis, pues está este panel lo tenéis a vuestra disposición, ¿no? Lo que queremos es hacer una experiencia ideal. Vemos todos los trabajos que debe de cumplir un usuario para tener solucionado su problema, desde conocer el problema inicialmente, a ver cómo lo compra, el criterio de selección, lo compro, lo uso, etcétera, todo este tipo de cosas. Y vemos qué expectativas tenía inicialmente y la situación emocional en la que se encuentra, ¿no? Cosas de las que, oye, una sorpresa positiva y otra negativa, ¿no? Así se hizo la solución de la resonancia magnética de General Electric con el tema de software, ¿vale? Esto lo utilizamos. Entonces, hacer un buen mapa de experiencia de usuario para un emprendimiento, también en mis palabras, esto es como el mapa del tesoro. Si yo consigo una experiencia de cliente, usuario, que le enamore, lo voy a convertir en un embajador, en un promotor de mi solución, de mi emprendimiento, de mi empresa, de mi startup, ¿no? Y eso es importantísimo para generar tracción, ¿no? ¿Cómo diseñamos esta experiencia? Pues primero poniéndolo solo fácil, hacerle sentir bien y conseguir que sea al final tu promotor, ¿vale? Esto de ponérselo fácil es fácil de entender, ¿no? Si tiene que elaborar mucho para la toma de decisión si me compra a mí o me compra aquel o allá, pues al final va al Corte Inglés ¿no? Y se quita problemas. No podemos darle problemas o hacerle pensar. Tenemos que ponerle las cosas con facilidad. Segundo, si yo alrededor de mi producto o de mi servicio construyo una gran experiencia, se recomendará a otros, ¿no? Y el boca a boca es muy poderoso.
Bueno, pues por ejemplo, aquí no pasó a ver los ejemplos, nos faltará tiempo. Pero bueno, esto es un restaurante caro, de los que utilizas para alguna celebración, ¿no? Pues entonces aquí vas viendo desde el principio cuáles son, digamos, emocionalmente cómo te encuentras desde la entrada. Esa que te han puesto no es la más adecuada, la comida es estupenda, el postre es lo que más me gusta, estupendo. Y al terminar de pagar, pues tienes no, no un hoyo, tienes un foso, ¿no? Pues, joder, ¿cómo ha subido esto? ¿Pero cómo es posible? Entonces, claro, lo que te dice el pensamiento de diseño, nunca dejes salir a un usuario en este estado emocional del contacto con tu producto. Tienes que cambiar algo para decir, eres especial. Entonces, si hay una factura grande, pues probablemente el cocinero o el dueño se acerca, hombre, Pepe, mira, aquí tengo esta botellita de vino que es de nuestra tierra, que lo hemos hecho especial, como a ti te gusta bien el vino, por favor, pruébalo y la próxima vez que vengas por aquí, vienes por aquí, me cuentas y tal. Bueno, te está dando claramente las mensajes, las señales de que eres especial para la casa. Es distinto. Aquí tú tienes que poner eso de que eres especial, es importante. Entonces, el trabajo en un mapa de experiencia de usuario ideal se trata de tapar hoyos y construir picos, ¿no? Eso de dar cera a quitar cera. Esto en un emprendimiento es mucho más importante. Generar momentos por encima de las expectativas, es construir picos, es mucho más importante que tapar hoyos, que es más propio de grandes empresas porque vas un poquito a la defensiva. Las dos cosas son importantes. Y hay estrategias como para poder. Este es el mapa que estamos utilizando y como veis, al final de los picos y de los hoyos se nos generan oportunidades. Cada pico y cada hoyo es una oportunidad de que si yo lo resuelvo, hago un buen pico con esto, estoy generando una oportunidad de mejor venta, de mejor experiencia para mi usuario, ¿no? Y esto es poner aquí las oportunidades. Y esas oportunidades le podemos dar la forma de definición del problema que decíamos antes, de cómo podríamos nosotros, ¿vale? Esto es. En la documentación tendréis un ejemplo de una empresa de car sharing que lo está utilizando y que bueno, yo creo que viene bastante bien que lo leáis. Entonces, aquí va a través de una usuaria, pues va viendo a lo largo de todo el contacto el contacto con tu producto, cómo va viendo pues, los estados emocionales positivos y negativos y cómo afrontarlos. ¿Vale? Bueno, de hecho, mira, hemos visto en esta primera etapa, nos vamos a meter ya en idear, hemos visto aquí lo que es la primera etapa de observación empática que vamos reflejando aquí en el mapa de empatía. Hemos visto aquí cómo diseñar una experiencia de usuario que nos lleva a esto, a cómo trabajar sobre el problema. Estos problemas que vemos aquí, los picos y los hoyos que hemos visto aquí, nos van a servir de base para la ideación, que es el punto que nosotros nos encontramos aquí. Por decirlo de forma genérica, para que veamos toda la globalidad, aquí empezamos con el go, empezamos con el trabajo, empezamos con los mapas de empatía, que es este, el mapa de experiencia de usuario, que es este otro segundo que veíamos ahí de car sharing. Vemos aquí los insights que encontramos y tal para convertirlos en el planteamiento del problema, cómo podríamos nosotros, y esto lo llevamos a un brainstorming. Aquí salen cantidad de ideas que luego vamos seleccionando en función de distintos criterios de prioridad y lo vamos convirtiendo en prototipos, ¿vale? En prototipos para verlo en contacto con. Bueno, la etapa de ideación va de imaginar soluciones, ¿no? Imaginar soluciones. Estamos en una etapa divergente y aquí cuanto más tengamos mejor. No te puedes quedar cortos de mira, ¿eh? Tenemos que tener muchas ideas y dispersas. Como decía este caballero, pues hay que besar muchas ranas antes de encontrar un príncipe. Hay que coger mucho. Entonces tenemos que imaginar muchas soluciones, muchas. Cuando hablo aquí de alternativas son de fuera de la caja. Buscar diversidad, gente que pueda venir de otros campos a ver cómo ven ellos el problema.
Es decir, trabajar en equipo, la diversidad es fundamental, y hacer un amplio espectro de visión posible del problema. Fundamental, separar la generación de ideas de la evaluación de ideas. Este es un proceso similar a otros, ¿no? Pero yo creo que simplificado de cómo abordar, antes de entrar en el brainstorming, de cómo abordar un problema que tú tienes ahí definido, ¿no? ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, pues por poner ejemplos así muy rápidos, pues este es uno de ellos. Es decir, el primero de todo es con los materiales y las cosas que tengo a mano, cómo puedo cambiar el modelo. Pues puedo hacer un modelo distinto de negocio. Esto está a la orden del día. Digamos, el ejemplo de Melita es ya del siglo pasado, pero Melita estaba ya cansada del café turco y de que se le quedaran las encías pues, de todos los pozos y tal, y eso no había manera de filtrarlo ni con lino, porque es un poco gelatinoso, y entonces probó con el material escolar de su hijo y le dio una idea, y esto se convirtió en un negocio que todavía existe. Y diréis, Pepe, que eso es de más de un siglo, ¿sí? Pero hoy en día te metes en lo que es la economía circular, emprendimiento circular, pues hay gente que también utilizando los pozos de, como este de Melita, pues lo que hace, esos pozos los está convirtiendo en hongos y coge los pozos de restaurantes y cafeterías y esos hongos comestibles los lleva de nuevo a otros restaurantes, ¿no? Y está, bueno, pues es eso, ¿no? Es un modelo de negocio con cosas que tienes a la mano, ¿vale? Porque al final una combinación distinta de las cosas que tenemos a la mano es una especie de polinización cruzada, ¿no? Y eso facilita la creatividad, ¿no? Las ideas juntas unas con otras, pues procrean y van generando más y más ideas, ¿vale? Esto es el caso, por ejemplo, ya no es lo que tenemos a mano, puedo mirar lo que hay fuera. Y aquí el ejemplo es de Vic, ¿no? Hay varios, ¿no? Pero Vic hacía todo esto, un bolígrafo de un color, de dos colores, de tres colores, marcador y tal. Oye, ¿y por qué no con nuestras capacidades? ¿Qué sabemos? Trabajar el plástico. Tenemos también el ajuste con metales, ¿no? Tenemos este tipo de competencias. ¿Por qué no eso no lo utilizamos para hacer otras cosas en un mercado mejor? Pues esto que hicieron en Vic y que también es de otras muchas empresas, pues esto es la base de los emprendedores en serie. Ya han aprendido determinadas metodologías de cómo afrontar un plan estratégico, cómo obtener recursos y luego eso lo pueden utilizar en campos distintos. Permítete imitar a lo grande, ¿no? De cómo lo hacen los mejores. Entonces, esto como ejemplo, fijaros, esto de unos doctores de una UCI de niños y que tienen muchos problemas pues, bueno, de errores interiores dentro de su propio funcionamiento. Cuando llega un niño en un grado alto de emergencia, pues hay que correr y en ese momento se puede hacer cualquier cosa menos pensar, ¿no? ¿Y cómo lo hacen en Ferrari? Fíjate, ¿no? Estos chicos de aquí. Entonces, lo que vieron, adaptaron ese método de trabajar, lo adaptaron para que cuando llegaran, pues, pues una enfermera le pusiera el termómetro, la otra pusiera no sé qué, el drenaje, cada uno lo hicieron, con lo cual, aparte de salvar vidas, como este de Alexandre, cometían muchísimo menos errores. La idea es copiar de los mejores, ¿no? Tener un plan B. Estos chicos iban a vender gafas online y le iban a hacer con un programa de ordenador formidable que habían desarrollado y que te permitía verte virtualmente con unas gafas o con otras, ¿no? Bueno, para los jóvenes quizás, pero para los ya de mi edad no tuvieron éxito, pero tenían un plan B, y es enviarte gafas a casa y tú escogieras uno y a la semana siguiente le devolvieras los cuatro que no querías, ¿no? Bueno, pues esto así hay bastantes ejemplos de cómo abordar. Al final de todo, digamos, la tecnología a realizar aquí con esto, la herramienta a utilizar es un pensamiento, en el pensamiento de diseño es un brainstorming, ¿no? Yo soy muy partidario del brainstorming escrito, y aquí hay unas reglas de brainstorming que probablemente conocéis todos, que todos participan, hay que generar muchas ideas, valen cualquiera, incluso las más raras, ¿no? Digamos, no hay que enjuiciar, al contrario, hay que apoyar cualquier idea que llega. Y esto, el enfoque general
es desde entrada, cuando estás trabajando en grupo, es de partir de la idea de tu compañero, aceptarla como positiva y entonces tratar de mejorar. Esto yo sé que es muy difícil, seguro que bastantes de vosotros que hayáis trabajado en esto como facilitadores de un brainstorming, es complicado y consume una cantidad de energía importante, pero cuando sale bien, bueno, pues tú tienes una hojita y aquí te lo vas juntando a todos, aquí pones tu idea y se la pasas al de al lado, que tiene que hacer este. Y el de al lado te ha dado la suya y tú tienes que ir siguiendo así. De manera que sobre la propuesta de otros vas, ahí vas construyendo, ¿no? Y utilizamos siempre esto, ¿no? Y hay que hacerles sentir bien al total, ¿no? Que no se cohíban, ¿no? Eso ocurre más cuando es un brainstorming hablado, ¿no? Y esto al final lo que vamos es evolucionando las ideas. Por poner un ejemplo que yo creo que va a ser casi el final de lo que voy a comentar, un ejemplo real de aquí de Tres Cantos, que es donde yo vivo, pues en el ayuntamiento dábamos charlas, bueno, talleres de design thinking y uno de los asistentes, una mujer que había quedado sin trabajo porque la empresa se fue, pero bueno, le habían dado una indemnización y tenía un dinero, y entonces quería montar una tienda de chuches en la expansión de la ciudad cerca de lo que iba a ser un. Pues esto yo, claro, el enfoque es el mío, que no estoy mirando a nadie, que era el mío propio. Yo, pero, ¿cómo? Si tienes un chino al lado, ¿cómo vas a poner una de chuches? No puedes, ¿no? Claro, yo, comiéndome mis impresiones y poniéndolos a trabajar en grupo como esto, pues empezamos a trabajar y claro, y uno de los compañeros de grupo de brainstorming dice, sí, sí, una de chuches. ¿Y si además pones una máquina de café? Oye, ¿y si además le pones una buena repostería de la no sé qué? ¿Y si además de esto pues tienes algo que pueda ser como sitio, unas mesas que puedan servir como sitio de reunión para los profesores que cuando terminan el descanso de la mañana, recreo? Anda, y si también lo ponemos de acuerdo para que las madres puedan esperar, madres y los padres, esperar a los niños que salgan del cole, incluso tener, para el que no lo haya podido preparar, meriendas saludables. Total, que esto de ser un producto chuches se convirtió en un servicio de atender a la espera, un centro de reunión. ¿Os acordáis? Pasábamos de lo que era producto a poner el foco en personas. ¿Qué necesitaban las personas que tenían que pasar por allí a lo largo de todo el día? Y dándole soluciones a todo esto, increíble. Ya la verdad es que todavía me maravillo de ver cómo le sacaron punta a todo esto. Y fijaros que esto no es de una tecnología. Bueno, esto después ya todo lo que hemos hecho en el Design Thinking, ahí, perdón, en los folios del brainstorming, pues lo vamos recogiendo y lo vamos priorizando, ¿no? Lo vamos viendo y de esas priorizamos las que sean más importantes. Las que sean más importantes no hay una. Le podemos dar, por ejemplo, en un emprendimiento puede ser la que sea de mayor atractivo, porque yo ya tengo muchos productos y lo que quiero es conseguir un producto nuevo que me ayude a extenderme, pero puede ser que yo lo que ocurra es que, oye, que yo necesito ganar dinero sí o sí con este, y entonces tengo que poner la que sea más viable ahora mismo, ¿no? Bueno, pues entonces, viable económicamente, ¿no? Bueno, la verdad que hay distintos criterios, para que tú, a partir de aquí, seleccionas las que tienes que llevar a prototipo. Y el prototipo en el Design Thinking, que para mí es quizás lo más importante del pensamiento de diseño, lo es la empatía, lo es la ideación, son cosas, digamos, diferenciales con respecto a otros procesos de emprendimiento. Pero el prototipo es que te rompe el miedo, y en España más, te rompe el miedo a empezar a trabajar en soluciones, ¿no? Y una vez que lo comprendes esto, el prototipo lo que de Design Thinking lo que dice, empieza a tantear, prueba tus ideas con pocas funcionalidades, muy sencillito, para aprender y avanzar con el menor riesgo. Se trata, en definitiva, de que las ideas que has tenido, hacerlas realidad, hacerlas tangibles y mostrarlas cuanto antes. Tienes que dar vida a tus ideas, ¿no? Y con el trabajo mínimo y el coste mínimo puede
puede mostrarlo para que se entienda, ¿no? Puede ser un dibujo, puede ser un vídeo de 1 minuto, puede ser un elevator pitch. A mí me gusta decir esto, decir, oye, si vale más de 1 euro, ya vas tarde, ya tenías que haber ido antes. Entonces, en definitiva, yo estoy tratando de ver con esto, cuando yo tengo un producto ya muy hecho, pues, y se lo llevo a ver a los clientes, junto con el producto está mi ego, ¿no? Si se meten con el producto, se están metiendo conmigo. Si yo estoy con un dibujito de estos y se lo presento, oye, parece que esto debería de tener a los clientes usuarios, pues al contrario, son apreciaciones que me valen, ¿no? Entonces, esto me permite en el tema del prototipado, pues ir rápido como voy ahora, ¿no? Esto de lo que se trata es de evitar fallar cuando ya estás con todo construido y utilizar estas primeras etapas para aprender con pocos recursos y al mismo tiempo estás aprendiendo, ¿no? Estás aprendiendo y estabas avanzando en el desarrollo. Y enseguida mostrarlo, ¿vale? Esto, como veis, es una práctica habitual y, por ejemplo, la IBM dentro de su proceso de Design Thinking pues incorpora ya a los usuarios, le da mesa en todo el proceso. Esto sería el resumen del prototipado. Prueba rápido, aprende barato, muéstralo cuanto antes e implica a tu usuario, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos de prototipado que ya no voy a pasar, pero a ver, pero es de que empezar con lo más sencillo e ir ganando dificultad, ¿no? Aquí era en el caso de para evitar este problema de que en un pozo de agua potable no iban a recogerlo nada que de forma mínima. Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues idearon una forma de transporte que fuera más sencilla y con más cantidad. Y entonces, bueno, pues empezaron a verlo poquito a poco, como veis el proceso que va a ver de dónde se pueden inspirar, pues de máquinas de estas de aspiradoras, en fin, fueron viéndolo poquito a poco. Este es el caso que ya hemos visto. Y esto también es otro tema de co-creación, ¿no? De cómo puedes utilizar esta etapa de prototipo para hacer codiseño con tus usuarios finales. Lo hemos visto en Embrace y aquí en el caso de Adalat, pues es otra Adalat, digamos, es una academia de programación para chicas, a veces en régimen de exclusión, de posibilidades de exclusión laboral. Y entonces, bueno, se apoyan, crean coaliciones, ¿no? Se apoyan en organizaciones de acción social que les facilitan las alumnas iniciales para participar en este curso. Hay empresas que se llevan prácticamente todas las chicas que forman porque ya están trabajando sobre casos reales de la propia empresa y las propias alumnas, después de estar aquí trabajando, se convierten en mentoras de las nuevas, ¿no? Y han generado ahí pues una comunidad, pero en base a tener un codiseño en colaboración, no solo de mi emprendimiento, que sería esto, sino en colaboración con organizaciones de acción social y con empresas que luego me daban a facilitar la contratación. Como recordáis, al final, pues esto es lo que tratamos de conseguir con el pensamiento de diseño. Esta es la transparencia que os ponía al final de la primera parte. De forma simplificada decimos que en esta etapa de creación de valor es la específica donde mejor se desenvuelve el pensamiento de diseño y esta otra de lo que es desarrollo de clientes es más propia. ¿Vale? Y yo haciendo resumen, llevamos 5 minutos pasados, pues como veis, en cuanto a las herramientas, este sería el proceso de Design Thinking que hemos visto muy a vista de helicóptero y estas serán herramientas, ¿no? Observación empática reflejada aquí. De estos datos vamos a sacar una experiencia, vamos a diseñar una experiencia de usuario ideal. ¿Sí? De ahí vemos qué necesitamos sacar, qué problemas tenemos, qué picos nos gustaría construir. Ahí ya hemos definido el problema. Luego pasamos al brainstorming y con una matriz de priorización, pues vamos viendo cuáles de estas ideas, las demás se quedan en cartera, pero cuáles de estas ideas podemos empezar a prototipar. Y el prototipo es lo que de forma muy rápidamente hemos intentado ver siempre muy en contacto con los usuarios
fijaros que el proceso de empatizar aquí luego tiene correspondencia en las otras etapas. Bueno, pues esto hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí lo que tenía que comentar. Me he pasado 5 o 6 minutos, ¿no? del horario. Muchas Bueno, gracias, lo que- José. sí. No, estamos mirando, vamos, que en el chat todo el mundo te dice que muchísimas gracias, que enhorabuena por la presentación y por tu generosidad, que muchísimas gracias y que nada, que nos ha gustado mucho a todos. Hemos aprendido mucho. Y deciros que tenéis el cuestionario disponible para antes de marcharos, por favor, completarlo. Os pasaremos la presentación y también algunas cosas que habéis comentado, como alguna bibliografía o el mapa de usuario, estas herramientas que son muy interesantes para ir practicando con ellas. Y por supuesto te invitamos para que, si te interesa, a partir de enero, porque ahora ya tenemos todo el calendario completo hasta diciembre, pero a partir de enero, por supuestísimo, encantado de volver a verte con nuevas herramientas de Design Thinking. Nada, pues cuenta conmigo, Fátima, encantadísimo, ¿eh? Y Pepe, yo te propongo ya una fecha, el día de San Antón, Anda, con ya fecha ya. 17 de enero. de enero, sí. Es un día señalado por la hoguera y demás, pues un día muy Yo soy mi propicio. padre. Pues mira, ya lo llevo directamente al calendario. Cuenta Es con que ya ello. sé que hay que pedir citas con mucho tiempo, más que los médicos. No, que nosotros hacemos hueco enseguida, ¿eh? Ya, por eso. Bueno, pues muchas gracias, Pepe, Nada, y gracias a vosotros. enhorabuena. Ya como te sigo con frecuencia, no me sorprende, pero cada vez de verdad que aprendo más. Pues nada, muchas gracias, Fátima, y gracias a todos y a todas las que habéis estado aquí presentes. Y ya sabéis dónde estamos, que estamos a vuestra Claro. disposición, que hay cosas que podamos atender y que esté en nuestras manos, contar con ello. Pues nada, Igualmente. buen día y nada más. Diego, muchísimas gracias y José, siempre con Secot disponible y Claro que sí. aportando valor. Así que muchísimas gracias. Y gracias a todos los participantes.